Bueno, muy bien. Entonces, hoy empezamos a desarrollar este tema, que es el que corresponde, y sobre todo viene a poder responder una pregunta muy importante eh, en química y también en otras ciencias. ¿Mm? ¿Cuándo algo que puede ocurrir va a ocurrir? ¿Sí? Muchas veces uno cuando está en el laboratorio está muy tentado de mezclar cosas, ¿sí? Y ver qué pasa. Y a veces pasa y a veces no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo un proceso, ¿sí? Puedo esperar que ocurra? ¿Cuándo una reacción no va a ocurrir? Entonces, el análisis de este fenómeno es muy importante y lo vamos a ver dentro de esta segunda parte en la que vemos la termodinámica. Y para ello vamos a empezar a ver esta idea de que hay procesos, tanto en la física como en la química, que son espontáneos, ¿sí? O sea, cosas que ocurren sin que le suministremos una energía adicional. Que una vez que empiezan a producirse, continúan hasta o que se consume un reactivo o hasta que llegan a un equilibrio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿no? Una cascada de agua, sabemos que el agua es espontáneo que el agua caiga, ¿sí? No es espontáneo que el agua suba, ¿sí? Entonces, ya vemos que hay procesos que en un sentido son espontáneos y que en otros sentidos no son espontáneos. Por eso tenemos también ahí los esquiadores, que un esquiador baje de la montaña es un proceso espontáneo, que en los esquíes quiera subir la montaña no es espontáneo. Un terrón de azúcar, una cucharada de sal que se disuelva, ¿sí?, en agua, sabemos que es un proceso espontáneo, ¿sí? Que esperar que de una, de una taza de té se me cristalice una cucharada de azúcar no es espontáneo. ¿Mm? Sabemos que el agua, si yo tomo un trozo de hielo a temperatura ambiente, se va a fundir de manera espontánea. Pero si pongo agua debajo del 0 °C, ¿sí?, en el freezer, lo espontáneo va a hacer que se transforme en hielo, ¿sí? Entonces acá nos está hablando, sobre todo en la química, de que la espontaneidad tiene también algo que decir la temperatura. ¿Mm? Sabemos también que un objeto caliente, ¿sí?, le transfiere calor a un objeto más frío, ¿sí? Un objeto más frío no necesariamente le va a transferir calor, porque no se puede, a un objeto más caliente, o sea, no se transmite el frío, sino el calor, ¿sí? El calor fluye de un objeto más caliente a uno más frío. Ya vemos un ejemplo con esto. Y un gas que se expande en una cámara de vacío. Este es un caso muy interesante porque prácticamente en todos los otros podemos decir, bueno, sí, pero hay algún sentido de energía puesta en juego, ¿sí? Pero en el caso de un gas que se expande en el vacío, no hay ninguna energía puesta en juego. Ya lo vemos en detalle para poder entenderlo mejor. ¿Mm? O también sabemos que todo lo que es de hierro, que queda expuesto a la intemperie, a la corta o a la larga, se oxida, ¿sí? Y se forma herrumbre, ese óxido que tiene el hierro. ¿Mm? Bien, entonces, espero con esta introducción muy parcial haber dejado en claro de que hay procesos que son espontáneos, que van a ocurrir sin mayor intervención, sin ningún aporte de energía, y hay procesos que no van a ocurrir, ¿sí? Que para que ocurran tengo que aportar energía, ¿sí? Pero entonces no son espontáneos.
Bien, veamos un poquito algo de esto para poder entenderlo y a lo mejor hasta aclarar algunos conceptos. Veamos, por ejemplo, esta cuestión de que el calor fluye de un objeto caliente a uno más frío. Para eso me voy a valer de una simulación. Acá en la simulación lo que ustedes ven es como si fuera una barra de cobre, un hilo de cobre, ¿sí? Muy, muy finito porque tiene un nanómetro de ancho, ¿sí? 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, en ese porción de cobre, vamos a ver que tenemos un extremo, ¿sí?, que se ve rojo. Lo que pasa es que acá lo que tenemos, hemos graficado las partículas en función de su energía cinética, ¿sí? Por eso, en un principio, casi toda la barra se ve en azul. Tenemos un proceso estático acá en un principio. En azul, ¿qué quiere decir? De que la mayoría de las partículas están a una temperatura más baja, con una menor energía cinética, que las que yo tengo acá en la punta. Acá, desde otro cuerpo, porque lo puse a la llama, por lo que sea, generé un extremo muy caliente. Bien. Cuando ponemos la simulación, vemos que debido a los choques, a la energía cinética que teníamos en el extremo, esa energía cinética se va compartiendo con las moléculas vecinas. Entonces, por eso vemos que la energía cinética, aún en el estado sólido, si a la vibración que las partículas tienen en su lugar, va aumentando y se le va transfiriendo siempre a sus partículas vecinas. Simplemente porque se van moviendo, van colisionando con las que están próximas, y en esas colisiones, como al chocar van a ir transmitiendo fuerza, van aumentando la fuerza de movimiento de las partículas. Entonces, acá no hay ningún aporte de energía de afuera, ¿sí? La cantidad de energía que teníamos total en la barra es la misma, nada más que en un principio teníamos un extremo de partículas con muy alta energía que se ha ido distribuyendo. Por eso después que pasó esa onda primera, vemos que en general la barra me queda ahora sí con muchas más partículas en rojo, pero también con azul. O sea, al principio teníamos unas pocas partículas con mucha energía, y después vemos que al final tenemos muchas partículas, ¿sí?, también con energía más alta. O sea, hay un promedio de mayor energía, pero que es menor que las que teníamos al principio. O sea, ahora tenemos una mayor distribución de partículas con energía alta, ¿sí?, que la que teníamos al principio. Entonces, espero que hayan visto ahí cómo es que el calor, ¿sí?, fluyó, el flujo de esa energía cinética, esa energía térmica que teníamos en extremo, se nos distribuyó en toda la porción de materia que estábamos estudiando. Entonces vemos cómo es el calor el que fluye, no hay una onda de frío, ¿sí? El frío sería la ausencia de calor. Bien, entonces era uno de los procesos espontáneos, que era el flujo, el calor que fluye de un objeto más caliente a uno más frío. Bien, el otro es este que me habla de que el gas se expande en una cámara al vacío. ¿Cómo es esto? Veamos acá un ejemplo. Espero que por donde ustedes lo estén viendo se pueda ver bien. Acá tenemos dos balones unidos por una válvula. En uno de los balones tengo una cierta cantidad de gas a una determinada presión, y el otro está al vacío, ¿sí? Cuando se abre la válvula, que es lo que uno espera que sea el proceso espontáneo, que el gas se distribuye entre los dos, ¿sí? Pero acá lo interesante es que no hay un aporte de energía del medio, ¿sí? No hay aporte como calor. Yo acá esto no se estuvo calentando para que esto sucediese,
Y no hay aporte como trabajo. ¿Por qué como trabajo? Si usted me puede decir, sí, pero hay un cambio de volumen. Hay un cambio de volumen, sí hay un valor de delta B, pero la presión externa, como se dijo que era el vacío, ¿sí? La presión externa es cero. Así que cualquier cambio de volumen por cero es cero. O sea que tampoco hay un aporte de energía como trabajo. Sin embargo, no hay un aporte de energía externa, pero el proceso es espontáneo en sí. ¿Sí? En cambio, el inverso, o sea, tener un gas distribuido y que espontáneamente todo el gas se ubique de un solo lado, ¿sí? Si bien no hay un factor de temperatura que afecte, eso no ocurre. A ver, dicho de otra manera, nada impide que en la habitación que estemos, en algún momento todo el aire de la habitación se ubique en media habitación y nos deje el resto de la habitación vacío, ¿sí? No hay nada que me impide eso porque no hay ningún aporte de energía que haga falta para que eso sea así o no, ¿sí? Entonces, se hace muy interesante entender el por qué este fenómeno tiende a ocurrir, ¿sí? Entonces lo vamos a pensar un momentito. Uno es un proceso espontáneo, el otro no. Bueno, este proceso ocurre simplemente porque es meramente estadístico. La pregunta acá es, ¿qué probabilidad tengo yo de punto suspensivo? Entonces es una cuestión estadística de probabilidad. Imaginemos un sistema que esté conformado solamente por 4 moléculas, ¿sí? 4 moléculas, 4 partículas, y yo las tengo en un principio toda una cámara y en la otra no tengo nada. Bien, la posibilidad de tenerlas todas en una cámara y ninguna en la otra es una sola posibilidad, porque son 4 partículas, así que todas estén de un lado es una sola posibilidad. ¿Qué posibilidad tengo de encontrar 3 en una cámara y una en la otra? Bueno, como son 4 partículas, se me van a representar 4 posibilidades, donde de a una por vez van a poder encontrarse en la otra cámara. Acá está la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Mientras que en la primera cámara me queda 1, 2, 3, 4 en la otra. Espero que se entienda y que lo puedan estar viendo al ejemplo. Perfecto. ¿Qué posibilidades tengo de encontrar 2 partículas? Ya que son 4 en total, 2 partículas en una cámara, 2 partículas en la otra. ¿Sí? Identificando estas partículas que son distintas, yo voy a tener 6 posibilidades de poder ubicar de a 2 partículas en cada cámara. ¿Sí? Y me quedarían, digamos, otras tantas posibilidades a la inversa hasta que finalmente todas se ubiquen en la otra cámara. Pero básicamente esto ya da una idea. Entonces, ante la posibilidad, ¿sí? Si yo tuviese un sistema de 4 partículas que se pueden distribuir en 2 cámaras, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad más frecuente en que la puedo encontrar? La probabilidad más frecuente en que la puedo encontrar, ustedes se dan cuenta, que es cuando yo tengo las partículas distribuidas homogéneamente en las 2 cámaras. ¿Sí? Tengo 6 posibilidades de poder encontrar 2 y 2 contra 4 de 3 y 1 contra una sola de poder encontrarlo 1. Entonces se dan cuenta que para un sistema de 4 partículas la probabilidad que yo de encontrarla al azar va a ser 2 y 2, en el arreglo que sean, pero 2 y 2. Imagínense si yo tuviese más cantidad de partículas. Y si tuviese un mol de partículas, ¿sí? 1,023 por 10 a la 23 partículas. ¿Se imaginan dónde va a estar? Bueno, justamente cuando yo tengo la mayor cantidad de posibilidades. A cada una de estas posibilidades, a cada uno de estos cuadritos, ¿sí? Lo vamos a llamar microestados, ¿sí? Porque es un estado hipotético en el que yo lo podía encontrar, ¿sí? Esto va a servir para
para más adelante desarrollar más formalmente el concepto. Bien, veamos un ejemplo, una simulación de un gas. Acá en este caso tenemos nitrógeno, vamos a hacer un poquito más grande. Tenemos nitrógeno que se mueve en un ambiente, ¿sí? En un determinado recipiente. Lo que vamos a hacer es remover las barreras. Vemos ahora que al remover la barrera, cada partícula sigue su trayectoria lineal en función del último choque que tuvo, y lo que va haciendo se va distribuyendo en todo el recipiente que lo contiene. Entonces, acá vemos también que no hubo un aporte de energía, ni como calor, porque esto es un sistema aislado, ni como trabajo, porque en el otro sistema estaba al vacío. Entonces se expandió en un sistema al vacío. No obstante, vemos que el proceso es espontáneo. En ningún momento vamos a encontrar que todas las partículas vuelvan al rinconcito del que partieron de manera espontánea, ¿sí? Y cualquier foto que tomemos al sistema, vamos a encontrar una distribución más o menos de este tipo, ¿sí? Moléculas más allá, moléculas más acá, pero en lo posible van a estar homogéneamente distribuidas, ¿sí? Y fue un proceso espontáneo donde no hubo participación de energía. Bien. Veamos otro ejemplo parecido. Vuelvo a tener más o menos la misma cantidad de partículas de gas, ¿sí? Y removemos la barrera, vemos que el gas tiende igualmente a distribuirse, a expandirse en el máximo volumen que le es posible. Hasta llegar a tener una distribución homogénea de partículas en el recipiente. Bien. Pero, si por ejemplo, ahora le cambiamos, vemos que nos aparecieron otras partículas de gases, ¿sí? Que también están homogéneamente. Pero ¿de dónde estaban? Esas otras estaban en el otro compartimento, ¿sí? Entonces, acá vemos que, aunque no sea el vacío, estaban a la misma presión, y al permitirse los gases con una determinada presión parcial, ambos se distribuyen libremente en el espacio que los contienen de manera espontánea, sin que haya una participación de energía. Bien, entonces esto básicamente a modo de observación nos va dando pauta de ciertos elementos para discutir. Bien. Entonces, por un lado, uno podría decir, bueno, a ver, un proceso espontáneo, ¿sí? Es básicamente, sobre todo una reacción, que es lo que más nos interesa, es aquella donde se libera energía, ¿sí? Por ejemplo, metano, o lo mismo podríamos decir el gas de la cocina, en presencia de oxígeno, se va a quemar a formar anhídrido carbónico y agua, y me va a liberar una buena cantidad de energía, ¿sí? Entonces, y es cierto, sabemos que muchas veces los procesos espontáneos me liberan una buena cantidad de energía. Una piedra que cae, ¿sí? Me está liberando energía porque la energía potencial que tenía está arriba
se libera en forma de energía cinética en la caída. Una cascada me está liberando también energía de la misma manera. Entonces, liberar energía parece que tiene que ver con la posibilidad de ser espontáneo. Si mezclo un ácido con una base, o sea, protones con oxidrilos, voy a tener una reacción que me va a formar agua y que me va a liberar calor, ¿sí? Es una reacción que también es exotérmica. Pero por ahí me van a aparecer algunas otras que me van a romper esta hipótesis. Si yo saco un hielo del freezer y lo dejo sobre la mesada, el hielo, agua sólida, me va a pasar agua líquida, ¿sí? Y para poder pasar de sólido a líquido, tiene que absorber energía del medio ambiente. Entonces me encuentro con una reacción que ahora es endotérmica, pero es espontánea a temperatura ambiente. Entonces, es como decir, la liberación de energía me es necesaria, pero no es todo los criterios que yo puedo tener para poder definir una reacción que sea espontánea. Sales como el nitrato de amonio, el cloruro de amonio, cuando los disuelvo en agua, ¿sí? La disolución ocurre, sobre todo en los nitratos, que son muy solubles, pero el sistema se enfría, lo cual me está hablando de una reacción también endotérmica, o sea, reacción endotérmica, pero espontánea. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto, yo tengo como un criterio espontáneo cuando se libera energía, sí, pero no es único ni es suficiente, ¿sí? Yo puedo a veces necesitar otra cosa más. Ahora no sé qué es lo que es otra cosa más que me acompañe esto. También podemos decir de que hay procesos que no consumen energía, ni consumen ni liberan energía y sin embargo son espontáneos, como por ejemplo la expansión de un gas en el vacío o la mezcla de dos gases. No hubo un aporte, ni un gasto, ni una liberación de energía, sin embargo son procesos espontáneos que ocurrieron, ¿sí? Y vamos todavía a aumentar la apuesta. Imagínense ustedes que tienen dos globos, uno inflado y el otro desinflado, y los conectan a los dos. Pónganse con una válvula y la abren, ¿sí? Entonces vemos que, ¿qué pasa? De los dos globos, uno se desinfla un poco y el otro se infla, ¿sí? Llegan a un estado de equilibrio de presión, ¿sí? Uno tenía más presión interna, el otro menos presión, se conectan hasta que las presiones se equilibran. Bien, ¿a costa de qué? A costa de un cambio de volumen. El que tenía más presión tenía más volumen, se redujo su volumen y el otro se infló, aumentó su volumen. Entonces, entre las dos pusimos en juego un costo para el volumen. Bien. Ahora tenemos dos cuerpos a distintas temperaturas. Uno está más caliente, el otro está más frío. Y los ponemos en contacto, ¿sí? Bueno, van a estar ahí en contacto hasta que los dos lleguen a tener la misma temperatura, ¿sí? Entonces, se llegó a un equilibrio térmico en la temperatura. ¿A costa de qué? ¿Sí? ¿Qué variable fue la que pagó el precio de llegar a ese equilibrio? ¿Sí? Entonces, cuando se hicieron esta pregunta, dijeron, bueno, obviamente, ante todo esto, nos está faltando otro parámetro termodinámico que poder definir, que nos explique estas situaciones de por qué hay procesos que son espontáneos, cuando a veces son endotérmicos, o cuando no hay un gasto neto de energía entre ellos. Bien, eso era para marcar las que eran endotérmicas. Bien, entonces, este parámetro que nos surge ahora es lo que se va a llamar la entropía, ¿sí? Entropía es
esta nueva función termodinámica que aparece, que nos va a permitir a entender cómo es que se llevan a cabo algunos procesos espontáneos. Entonces, una definición más moderna o más amplia sería que es una medida del grado de dispersión de la energía en un sistema entre las diferentes posibilidades en que el sistema puede contenerla, ¿sí? Es una medida del grado de dispersión de la energía. A ver, miren, en los dos sistemas que estuvimos viendo, ¿sí? En este, que partía en un principio de tener todas las moléculas en una determinada condición, ¿sí? Al darle la posibilidad de poder expandirse en un espacio más grande, lo hicieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿sí?, la energía que tenían contenida lo pueden dispersar de mayor cantidad de formas, de mayor cantidad de energía en sus trayectorias, ¿sí? Principalmente para este sistema que no tiene ninguna otra forma de aporte de energía, ¿sí? Entonces, hubo una dispersión de la energía que estaba contenida en una determinada porción del sistema a todo el sistema, ¿sí? La energía se dispersó en todo el sistema. Y en el otro, en el de la barra, y en el de la barra, al principio toda la energía estaba acumulada en un extremo, ¿sí? Y cuando le dimos la posibilidad, la energía, en este caso la energía cinética de la partícula, la energía térmica, se fue dispersando en toda la barra, en todas las partículas que podían intervenir, de todas las formas que pudiesen. Como es un sólido, principalmente era a través de modos vibracionales de los núcleos del metal que la estaban constituyendo, ¿sí? Pero vemos que la energía, ¿sí?, se dispersó. Entonces, ahora sí, ¿quién es la fuerza que permitió esta dispersión de la energía, o este criterio que permitió la dispersión de la energía? Es lo que vamos a llamar la entropía. Entonces, este ejemplo que decíamos recién, que es este mismo, cuando yo pongo dos cuerpos que están a distintas temperaturas, ¿no?, en contacto, que llegan a un equilibrio térmico, como lo vemos acá al final, al principio tenemos un extremo muy caliente y el resto de la varilla estaba más fría, vemos que llegan a un equilibrio térmico, ¿sí?, porque la energía se dispersó en todas las formas posibles. Entonces ahora podemos decir, ¿cómo se llegó a ese equilibrio térmico? Bueno, a través de un cambio en la entropía del sistema, ¿sí? Bien, entonces hasta acá lo que me interesa es que hayan entendido de que estamos definiendo otra variable termodinámica. Entonces la definíamos como el grado de dispersión de la energía en un sistema entre las diferentes posibilidades en que ese sistema puede contenerlos, ¿sí? Entonces hemos visto, la energía se distribuyó en los dos sistemas que vimos, entre todas las partículas, ¿sí?, entre todas las formas que tenían la posibilidad de hacerlo. Otra forma, más vieja, más clásica, que es la que casi siempre van a recitar, es decir que la entropía es una medida de la aleatoriedad del sistema, ¿sí? O sea, recién vimos en el sistema que teníamos las cuatro partículas, cómo se podían ir distribuyéndose las partículas entre las distintas posibilidades que tenían, ¿sí? Entonces, esto me fue describiendo los distintos microestados. Contra mayor cantidad de microestados, contra mayor posibilidad de distribuirse esa cantidad de partículas, era mayor su aleatoriedad, ¿sí?
dicho, de una manera más callejera, uno le dice el desorden del sistema, ¿sí? Pero en realidad más que desorden son la cantidad de microestados, porque si no, uno simplemente asocia como si esto fuese el caos, ¿sí? Lo es en cierto sentido, pero tenemos que entender de que está encerrado dentro de un sistema más amplio. También, para otras disciplinas, uno puede decir la cantidad de información que me aporta el sistema. Contra más información, que estos serían cada uno de los microestados, o la información como el sistema me lo pueda dar, también es su mayor valor de entropía. Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer ciertas relaciones prácticas que nos van a convenir para poder entender en este curso introductorio un poco la entropía, ¿sí? Si se quiere, o si ustedes investigan un poco, van a ver que la entropía es dentro de las bases de la termodinámica quizás el concepto más difícil de poder comprender por la amplitud de conceptos y consecuencias que sí encierra. Así que para poder ser simplista y poder empezar a entender la base de la entropía y avanzar en su estudio, vamos a decir de que a mayor orden, un sistema más ordenado tiene menos entropía, porque tiene menor cantidad de microestados, ¿sí? A mayor desorden, mayor aleatoriedad, mayor cantidad de microestados, mayor va a ser su entropía. La entropía, como va a depender del estado en que se encuentre, ¿sí? Si el estado está más ordenado, el estado está más desordenado, es una función de estado. La entropía también es una función de estado. Entonces, como función de estado que solamente depende del estado, yo voy a poder determinar la variación de la entropía, Disculpe, profe. delta S. ¿Sí? Hola. ¿Podría repetir lo que dijo? Porque no sé si se me cortó a mí o a usted, pero no. En la parte más importante se cortó. Disculpe. Justo en No, el secreto que le estaba transmitiendo. Bueno, no, vamos, se escuchó completo, ¿eh? Así que bueno, lo mismo repetimos, después lo van a tener en el video. Decimos que la entropía es un concepto complejo de poder entenderlo a fondo, ¿sí? Yo lo llevo dando como 30 años y siempre voy aprendiendo un poquito más y uno se va maravillando con todo esto de la termodinámica. Entonces uno entiende por qué hay gente que le dedica alma y vida al estudio de la termodinámica, porque siempre nos permite ir entendiendo un poco más del universo que nos rodea. Entonces decíamos, como son conceptos complejos, empecemos por la parte más fácil. Entonces, para hacernos una idea, un sistema más ordenado, que tiene menor cantidad de microestados, que presentan una menor aleatoriedad, lo vamos a considerar como sistemas que tienen menor entropía. Sistemas más desordenados, con mayor aleatoriedad, ¿sí? Con mayor cantidad de microestados posibles, van a ser sistemas que van a tener mayor valor de entropía. Y como esto depende del estado inicial y del estado final, yo lo voy a considerar una función de estado. Entonces voy a poder plantear también otro término que es el cambio de entropía, ¿sí? Entre el final menos inicial, planteándolo en esta expresión clásica del delta, ¿sí? Todo delta, decíamos, es final menos inicial. Este delta S va a ser la entropía final menos la entropía inicial. Bien, entonces, acá vamos a poder hacer también un avance en esta comprensión, es decir, si el estado final está más desordenado, presenta mayor cantidad de microestados que el inicial, ¿sí?
obviamente la entropía final va a ser mayor que la inicial, yo voy a tener un delta S positivo, un cambio de entropía que es positivo. El sistema pasó de un mayor orden a un mayor desorden. Entonces el delta S es mayor que 0. ¿Sí? Esto sería que para cualquier sustancia, el estado sólido es más ordenado que el estado líquido y el estado líquido más ordenado que el estado gaseoso. Entonces, como hemos dicho todo este tiempo, en el estado sólido las partículas prácticamente están vibrando en su lugar, mientras que en el estado líquido ya se mueven una con respecto a otra, pero poquito. Entonces el estado sólido es más ordenado, el estado líquido ya presenta mayor cantidad de posibles microestados, y el estado gaseoso, las partículas ya se mueven libremente en trayectorias medias más grandes, ocupando todo el recipiente que lo contienen, entonces la cantidad de microestados del estado gaseoso va a ser mayor. Entonces, siempre la entropía del sólido va a ser menor que la entropía del líquido, que va a ser menor que la entropía del gas. ¿Sí? Entonces, el paso del agua sólida al agua líquida implica un sistema con un aumento de entropía, con un delta S mayor que 0. ¿Sí? Bien, y la entropía, como todos otros descriptores del sistema, se puede medir. ¿Sí? Entonces, bueno, recordábamos ahí lo que era una función de estado, que de alguna manera ya los hemos dicho, ¿no? Que dependen del estado inicial y del estado final. ¿Sí? En el caso de la montaña, desde donde partimos a donde llegamos sería el estado inicial, el estado final, independientemente de qué caminos tomamos. ¿Sí? Entonces, de esa manera teníamos como variables termodinámicas, la energía interna, la entalpía, ¿sí? Y en este caso se nos agrega también la entropía. Bien. Entonces tengo que empezar ya a entender, aceptar y reconocer qué tipos o qué estados son los que tienen menos entropía y cuáles son los que tienen más entropía. Los sólidos siempre van a tener menos entropía que un líquido. Entonces, de sólido a líquido siempre va a ser un proceso con un aumento de entropía. De líquido a vapor, ¿sí? Vapor siempre va a ser un estado más desordenado. Entonces tengo también ahí otro cambio de entropía positivo. Un proceso de disolución, fíjese que cuando yo tengo el sistema inicial, el soluto, que es una sustancia cristalina de baja entropía, rodeado por el disolvente, que es un líquido, pero es una sustancia pura, ¿sí? Yo tengo dos sustancias que están separadas, y lo que obtengo como resultado es una mezcla de las dos. El sólido pasó a una dispersión, semejante como si hubiera pasado a un estado gaseoso, y en el medio de las moléculas disolventes se mantienen las moléculas del soluto. Entonces siempre una disolución es un sistema mucho más desordenado que el soluto y el disolvente del que partieron. ¿Sí? Entonces ahí tengo también un aumento en la entropía. Y también dos cuerpos o el mismo cuerpo que está a distintas temperaturas, a medida que la temperatura aumenta, aumenta la energía de las partículas, ¿sí? De todas ellas, por lo tanto también va a aumentar la entropía. Esto sobre todo en función de la otra definición que vimos de entropía, que tenía que ver con la dispersión de la energía. Pero en definitiva, la regla se aplica igual. Un cuerpo más caliente va a tener más entropía que el mismo cuerpo más frío. ¿Mm? Bien, entonces, ¿sí? La condensación del vapor de agua, ¿sí? ¿Qué pasará con el cambio de entropía? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Disminuye porque pasamos de tener un sistema gaseoso a un sistema líquido que tiene menos entropía. Entonces ahora, el estado final tiene menos entropía que el inicial, por lo tanto va a ser negativo o menor que 0. ¿Mm?
Bien, entonces la entropía disminuye, ¿sí? La formación de cristales de azúcar, ¿sí? Si pudiésemos tener una disolución sobresaturada, ¿no? Ahí, ¿cómo sería también esa? También disminuye. También disminuye porque se me forman cristales de una solución. Una solución está desordenada, me pasan a formar, ahora sí, un líquido, que a lo mejor aunque siga en solución, y un cristal, que el cristal dentro de los sólidos, entre un sólido amorfo y un sólido cristalino, siempre va a tener todavía menor entropía porque tiene mayor orden. Los cristales, por eso cuando vimos en energía reticular, se caracterizan por tener un determinado orden estructural que es periódico, que se repite en todas las dimensiones. También disminuye, la entropía disminuye, ¿sí? Y si calentamos un gas, ¿Aumenta, profe? aumenta. Dijimos que la entropía va a ser directamente proporcional al aumento de entropía. A ver, la sublimación del hielo seco. Sublimación quiere decir que tengo un sólido que me pasa a gas, ¿sí? También es fácil. Aumenta. Ahí tenemos un franco aumento de la entropía. Bien. Entonces ya se dan cuenta de que si se piensa un poquito, uno se puede dar cuenta cuando un sistema aumenta la entropía o no. Ya vamos a ir complicándolo un poquito más para las reacciones químicas. Pero bueno, recordemos las leyes de la termodinámica que hemos visto hasta ahora. En algún momento dijimos la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica era aquella que decía que cuando dos cuerpos a una misma temperatura que estaban en contacto entre sí, que se encontraban en equilibrio térmico entre ellos, los dos estaban a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, esto era simplemente para decir, la naturaleza de la temperatura de los cuerpos es la misma, cualquiera sea el origen del calentamiento del cuerpo, que tiene que ver con este movimiento de las partículas. Entonces eso era muy importante para otros principios. Siendo que la ley cero se estableció al último, ¿no? Pero como era tan fundamental, tan básica, se la puso al principio. La primera ley de la termodinámica, que ya vimos al principio, que lo están preparando para el parcial de la semana que viene, básicamente nos decía que la energía, ¿sí?, se interconvierte de una forma a otra, ¿sí?, sin que se crea o se destruya en los sistemas materiales que nosotros estudiamos, ¿sí? Si nos vamos al extremo de la física, sí, bueno, se puede crear y también se puede destruir, pero no en el mundo cotidiano donde nosotros desarrollamos nuestras reacciones químicas. Y la segunda ley de la termodinámica, que esto es nuevo ahora sí para el tema, ¿qué nos dice? ¿Sí? Que la entropía del universo, ¿sí?, siempre aumenta en un proceso espontáneo, ¿sí?, y permanece constante en un proceso en equilibrio, ¿sí? Entonces, resulta que acá nos encontramos con una de estas cosas que lo hace a la entropía un poco particular, que nos dice, cualquier proceso que sea espontáneo, la entropía aumenta, ¿no? Entonces, por eso muchas veces van a escuchar decir que el universo termina en caos. Claro, porque al final del universo, de la vida del universo, la entropía va a ser máxima. Por lo tanto, la cantidad de desorden va a ser máximo. Y eso acompañado por la muerte térmica del universo, que ya va a salir en un momento. Y lo otro que también se presta a mucha confusión es que nos dice que en todo proceso espontáneo la entropía aumenta. Entonces, digamos, momento a momento, todo lo que ocurre en el universo son un conjunto de procesos espontáneos en general. Lo otro que avanza
en función de que el universo avanza, lo único, lo otro es el tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo aumenta o el tiempo tiene un solo sentido, ¿sí? O sea, hacia adelante, y lo otro que tiene también, que va aumentando, es la entropía. Entonces, hay gente que ha querido ver cierta relación y dice que tiempo y entropía están relacionados, pero eso, aparte de ser poético, no tiene ninguna otra asidero científico por el momento, que hay una relación entre el tiempo y la entropía. Pero sí, sí, para los que les gusta la ciencia ficción, está acá justamente una de las claves de por qué no se puede viajar en el tiempo, ¿sí? Querer volver atrás en el tiempo es un proceso no espontáneo porque hubo un aumento de la entropía del universo entre ahora y cualquier momento pasado, ¿sí? Entonces, tener que volver ahí involucraría una cantidad de energía muy grande, ¿sí? Así que también es esta segunda ley de la termodinámica uno de los argumentos en contra de los viajes en el tiempo, para los que les guste la ciencia ficción. Bien, y en un proceso en equilibrio no hay un cambio de entropía neto. Bien, si lo ponemos en términos matemáticos, vamos a decir que la variación de la entropía del universo va a ser igual a la variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía de los alrededores, ¿sí? Y que todo eso va a ser mayor que cero, ¿no? Y para un proceso en equilibrio, ese conjunto, la entropía del universo, tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, quiere decir que la entropía del sistema más la entropía de los alrededores tiene que ser igual a cero, ¿sí? Pero esto, a ver, antes de pasar, voy a decirlo acá y después lo vamos a estar repitiendo. Entonces, sobre todo para poder entender los procesos que son espontáneos, yo ya sé que la entropía del universo siempre va a aumentar. Pero la verdad es que me interesa saber cuándo el sistema va a ser espontáneo. Pero la segunda ley simplemente me dice que la entropía del universo es la que tiene que ser mayor que cero. Por lo tanto, puedo esperar que existan algunos sistemas en donde la entropía disminuya. O sea, no me dice que siempre tiene que ser positivo. A veces puede ser negativo, o sea, a veces puedo tener sistemas que me conduzcan a un mayor orden, lo que sí me dice que la suma de los dos tiene que ser mayor que cero. Entonces, yo voy a tener acá la posibilidad de que los dos sean positivos, para que me dé mayor que cero, o que este sea negativo y este sea un positivo más grande para que este me dé mayor que cero. Este sentido, ¿sí?, también nos va a explicar muchos otros procesos que conocemos, ¿sí? Bien, entonces una reacción química, como una variación de un proceso que muchas veces es espontáneo, yo puedo determinar cuánto vale su entropía o el cambio de entropía de reacción, ¿sí? Y bueno, como siempre sería los productos menos los reactivos. ¿Qué sería? La cantidad de moles por la entropía de cada uno de los productos menos los moles por el valor de la entropía estándar siempre de cada uno de los reactivos. Pero ahora observe algo que no pasaba, lo hago notar con la entalpía y con la energía interna, ¿sí? Cuando hacíamos la reacción que sería equivalente a esta para el delta H, siempre poníamos el delta H estándar de formación de los productos o el delta H estándar de formación de los reactivos. Pero acá estamos poniendo entropía, ¿sí? Esto ya me está diciendo de que yo puedo conocer la entropía absoluta, porque acuérdense que no podía conocer la energía interna absoluta de cada una de las sustancias o de un sistema, ni la entalpía absoluta, pero la entropía sí. Bien, ya vamos a ir un momento. Entonces, la variación
de la entropía de reacción va a ser la sumatoria del número de moles por la entropía de los productos menos la sumatoria por el número de moles de la entropía de los reactivos. Igual que como determinaron delta G o delta E o delta H. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, voy a una tabla, busco cuáles son las entropías estándar para cada una de las especies, ¿sí? Planteo la sumatoria, lo multiplico por los coeficientes trigonométricos y lo resuelvo algebraicamente, ¿sí? Una de las diferencias importantes que habíamos dicho que la entalpía estándar de formación de los elementos en su estado más estable era igual a 0. Espero que todos se acuerden, o si no tengan en cuenta para repasarlo para el parcial. La entalpía, el cambio de entalpía de formación, estándar de formación, para los elementos en su estado más estable era 0. Pero la entropía no. La entropía no lo es. Entonces acá yo tengo que la entropía estándar, ¿sí?, para el oxígeno gaseoso tiene un determinado valor, ¿sí? Porque acuérdense que la entropía depende de la temperatura. Acá estamos a 25 grados, ¿no? Entonces, no nos confundamos con eso. Bien, se resuelve y eso me va a dar un determinado valor. ¿Qué va a ser? La entropía de esa reacción. Bien, algunas características que tengo que tener en cuenta con la entropía en una reacción. Y sobre todo con el cambio en la entropía del sistema. Sobre todo, lo primero que voy a ver es si tengo componentes gaseosos en la reacción. Si tengo gases en los reactivos o gases en los productos. Y tengo que ver cómo es la relación entre ellos. Si cuando la reacción se produce, me produce más cantidad de moles gaseosos que lo que tenía en los reactivos, bueno, entonces voy a tener un aumento de entropía, porque si hay algo que me aumenta la entropía es fase gaseosa. Entonces, yo ya sé que en una reacción donde se me producen gases, va a ser una reacción que va a tener un delta S positivo, una variación de entropía mayor que 0. ¿Sí? Si fuese al revés, es al revés, sería menor cantidad. Si el número total de moléculas en general, si el número total de moléculas disminuye en los reactivos, yo también puedo esperar que la entropía disminuya. A ver, supónganse que yo tengo un reactivo A más un reactivo B, que cuando reaccionan me van a dar un producto C. ¿Sí? Yo al principio tenía la mezcla de dos tipos de moléculas que cuando se me combinan me van a dar una sola molécula. Entonces, eso me quiere decir que los productos van a tener menor entropía, porque voy a tener menos aleatoriedad en los productos que en los reactivos. Entonces, si tengo menor cantidad de moléculas, la cantidad en el tipo de moléculas, también puedo esperar de que el sistema tenga una menor entropía. Bien. Si no hay gases que estén interviniendo en la reacción, ¿sí?, bueno, podemos tener a lo mejor un delta S, podrá ser positivo o negativo, habrá que ver justamente la ecuación que planteamos recién, pero va a ser un número más pequeño que cuando participan gases. Bien, entonces ahí teníamos un ejemplo, el zinc metálico más oxígeno me da óxido de zinc, que es un polvo blanco, ¿sí?, que tiene propiedades antisépticas. Este óxido de zinc, principalmente, era lo que antes se obtenía en los hornos no ferrosos, ¿sí? Entonces, donde habían hornos no ferrosos, se hacían en las paredes del horno un depósito blanco que la gente iba a buscar porque servía para curar las heridas, ¿sí?
y esto se llamaba tutia. Y es de ahí donde viene el no hay tutía, ¿sí? ¿Has visto cuando por ahí escuchamos a gente grande decir cuando hay un problema que no tiene resolución, dice, bueno, no hay tutía? Viene de ahí. La tutia era este óxido de zinc que se utilizaba y se utiliza hoy en día para curar heridas. Pueden verlo muchas veces en las pomadas para la paspadura de los bebés, suelen tener óxido de zinc o algunos factores cicatrizantes tisulares. Bien, ¿qué vemos acá? En la nota al pie. El zinc sólido más oxígeno gaseoso me va a dar óxido de zinc sólido. Entonces yo tenía gas como reactivo, no tengo gas como producto, entonces quiere decir de que al no tener gas en los productos yo voy a tener un sistema con menos aleatoriedad en los productos, entonces puedo esperar que el delta S sea menor que 0 o decir que es negativo. Bien. El otro proceso a considerar es qué es lo que pasa con los alrededores. Básicamente nosotros vamos a considerar que lo que pasa en los alrededores es lo inverso de lo que nos está pasando en el sistema. Si yo tengo un sistema exotérmico, o sea que el sistema me está liberando calor, la entropía de los alrededores va a aumentar, ¿sí? Y si tengo un proceso endotérmico, donde el sistema se enfría o necesita calor y yo se lo estoy entregando de los alrededores, la entropía del sistema pasa a ser menor que 0. Entonces, esto es para considerar qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Normalmente en los apuntes tenemos explicado las consecuencias que esto nos trae, ¿no? Para poder entender el sistema. Bien. Entonces, entre esta interacción y lo que pasa, es importante entender, también nos lleva a esta concepción de que decíamos que la entropía puede tener un orden, un valor absoluto. Imagínense que tenemos un gas monoatómico, ¿sí? Por ejemplo, helio, ¿sí? Helio, un gas noble, es monoatómico. Y le vamos bajando la temperatura, ¿sí? Hasta que llegamos al 0 grado Kelvin, al 0 grado absoluto, ¿sí? Vamos a tener un cristal de helio, ¿sí? Perfecto. Imaginemos todas las partículas muy bien ordenaditas. De toda manera de que si yo le saco una foto, esa foto es única y me representa todas las posibilidades que va a tener ese cristal de helio. O sea, un cristal monoatómico, perfecto, o sea que no tenga cavidades ni nada, que esté todo bien, va a tener un solo microestado, va a tener una aleatoriedad que va a ser igual a 1. Entonces, el valor de entropía que le voy a poder asignar va a ser 1, ¿sí? O sea, va a ser único, o puedo decir, ese valor tengo una entropía de 0. A medida que voy calentando el cristal, ¿sí? Que lo saco del 0 grado, porque en el 0 grado absoluto todo eso estaría quietito, nadie se mueve. A medida que le vamos entregando calor, que va aumentando la temperatura, las partículas se van moviendo, por lo tanto ese movimiento de las partículas me va a representar un aumento en la entropía hasta que en algún momento se funde, va a pasar al estado líquido. Ese cambio de estado líquido, ya las partículas se van a mover unas con respecto a otras, obviamente representa un salto en el valor de la entropía. Bien, y entonces tenemos ahí el salto de la entropía debido a lo que vamos a llamar el cambio de la entropía de fusión, ¿sí? Así como teníamos el calor de fusión, acá tenemos un cambio de entropía debido a la fusión. Mientras que se esté en estado líquido, ese estado líquido también va a ir aumentando su valor de entropía
hasta llegar al punto de ebullición. Y entre el cambio del estado líquido y el gaseoso tenemos acá también un salto en el valor de la entropía, ¿sí? Y que vamos a llamar que es el delta S de vaporización. Así como teníamos un delta H de evaporación o de ebullición, acá también tenemos un valor de delta S. Y después los gases van a seguir aumentando su valor de entropía. En realidad con menor pendiente que en los otros casos. Bueno, la observación acá es que tengan en cuenta que esta escalerita es al revés de las otras escaleritas de la curva de calentamiento que tenemos, sobre todo las que aparecen en estado líquido. Entonces, muchas veces dice, ah, bueno, sí, una escalerita como la otra, sí, pero está al revés, ¿no? En la otra, estas zonas planas estaban horizontales y acá la tenemos en vertical. Ahora vamos a ir a un ejemplo, pero antes que eso, esto me sirve para plantear la tercera ley de la termodinámica, ¿sí? Que me dice que la entropía de una sustancia cristalina perfecta, ¿sí? Es cero en el cero absoluto de la temperatura. ¿Ves? Entonces, al poder definir un valor en concreto, yo puedo definir el valor para toda la escala. Y era por esta razón, recién que decíamos, cuando definíamos la entalpía de formación, ¿sí? El delta H de formación de los elementos en su estado más estable era cero, el calor de formación. Pero la entropía no, porque la entropía hubiera sido cero si hubiesen podido formar un cristal y a 0 grados Kelvin, no a 25 grados centígrados que serían 298 grados Kelvin. ¿Sí? Espero que entiendan el por qué los elementos no tienen un valor de entropía de formación de cero. Bien. Antes que pasar al otro tema, que en realidad me va a gustar dejárselo para la próxima reunión, vamos a ver esta entropía que estuvimos viendo, esta escalerita, pero la vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a trabajar con el yodo y vamos a determinar justamente ese diagrama de cambio de fase de la variación de la entropía en función de la temperatura. ¿Sí? Entonces acá tenemos un modelo del yodo sólido. ¿Sí? Fíjense que ahí el modelo, el yodo está en un sólido, ¿sí? Está más o menos a 25 grados centígrados. Las partículas vibran, pero si yo sacase fotos sucesivas, podría notar distinto orden. ¿Sí? Por eso es que la entropía, ¿sí? Va a tener un determinado valor, porque yo voy a tener varias posibilidades de ese ordenamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a poder ir determinando el valor del yodo. ¿Sí? Entonces determiné 1 a 25 grados, subo un poco la temperatura, vemos ahora que las partículas se agitan con mayor energía, por lo tanto hay un poco más de desorden, hay mayor aleatoriedad en el sistema, por lo tanto de esperar de que el sistema, vamos teniendo distintos valores de entropía.
No los veo que me lo esté graficando. A ver. Bien, bueno. Ahí me había graficado los puntos. Ahora cambio al estado líquido. En el estado líquido vemos ahora que el orden cristalino se pierde. Cada partícula tiene mayor libertad, se va a mover con respecto a las otras, ¿sí? Y se me produce un salto en el valor de la entropía entre lo que era el valor del sólido y ahora el valor del líquido, aunque hubiese estado a la misma temperatura, que eran los 387 grados. Si seguimos aumentando la temperatura, la entropía aumenta. A medida que la temperatura aumenta, vemos también que el movimiento de las partículas nos va a aumentar. Cuando pasamos fase gaseosa, aunque hubiese sido a la misma temperatura, tenemos ahí un salto. Fíjense que el salto es mayor entre la fase líquida y la fase gaseosa que la que teníamos entre la fase sólida y la fase líquida. Es mayor ese cambio de entropía. Y lo otro que es interesante notar, que a la diferencia en el gráfico que teníamos recién, de que la pendiente, ¿sí?, en la que aumenta la entropía en la fase gaseosa es menor que la de las otras dos. En las otras dos, la pendiente, el aumento de entropía al aumentar la temperatura era mucho más marcada que en el gas. ¿Y por qué? Bueno, porque el gas ya es un sistema desordenado en donde, digamos, si sacamos fotos sucesivas vamos a notar un menor cambio que a veces que lo que notábamos en los otros. Entonces, por eso, el cambio en la fase gaseosa, si bien el cambio neto es más grande, pero el cambio es menor que en cada uno de los otros sistemas. Bien, entonces me parece que vamos a un poco a quedarnos acá, ¿sí? Este concepto de la energía libre de Gibbs lo vamos a desarrollar el miércoles que viene en la hora que tenemos, ¿sí? Porque es un concepto bastante central, muy importante en el desarrollo de la asignatura, así que por ahí hasta le pediría que si lo pueden ver un poquito, porque va a ser interesante tratar de comprenderlo lo mejor posible. Bueno, muy bien, no sé si se entendió, ¿hay alguna pregunta para hacer? Porque hasta ahora básicamente hemos trabajado y desarrollado el concepto de la entropía. Lo que sí van a ver en los